Muy bien. Ahora vámonos a la parte de enfermedad renal aguda y crónica. Volvemos a empezar desde el inicio, así como lo hicimos con diabetes en esa primera parte. Vámonos ahora con enfermedad renal. Bueno, nosotros tenemos que saber que los riñones limpian nuestra sangre, eliminando el exceso de líquido, minerales y desechos. También van a producir hormonas importantes que van a mantener nuestros huesos fuertes y nuestra sangre sana. Pero si los riñones están lesionados, no van a funcionar correctamente. Pueden acumularse desechos peligrosos en el organismo y pueden empezar a elevar la presión arterial. El cuerpo puede retener el exceso de líquidos y no producir suficientes glóbulos rojos, y a esto se le va a llamar insuficiencia renal. Si los riñones fallan, van a necesitar tratamiento para poder reemplazar todas estas funciones que nosotros dijimos que nuestros riñones hacen de manera normal. Las opciones de tratamiento normalmente son estas dos vertientes: diálisis o trasplante renal, de acuerdo a la complejidad de la situación. La insuficiencia renal puede ser crónica o aguda. Llamamos IRC a una insuficiencia renal crónica y llamamos IRA a una insuficiencia renal aguda. Vamos a empezar con la insuficiencia renal crónica. Cuando nosotros hablamos de una insuficiencia renal crónica, estamos abordando o estamos hablando que es esta pérdida lenta de la función de los riñones con el paso del tiempo. El principal trabajo de estos órganos es eliminar los desechos y el exceso del agua del cuerpo. ¿Qué puede causar una enfermedad renal crónica? Bueno, puede empeorar lentamente durante meses o años, y la pérdida de la función puede ser tan lenta que no se presentará sintomatología hasta que los riñones casi hayan dejado de trabajar. Eso es lo que la hace más completa, ya que nosotros deberíamos estar realizándonos análisis médicos anuales al menos para verificar que todo nuestro cuerpo esté funcionando de manera correcta. La etapa final de la enfermedad renal crónica se va a denominar enfermedad renal terminal. Y en esta etapa, como ya lo dijimos, los riñones ya no van a tener esta capacidad de eliminar suficientes desechos y el exceso de líquido del cuerpo. En ese momento es cuando se necesitará de diálisis o trasplante renal. Eso es importante. Sin embargo, este tipo de decisiones no es algo que se tome a la ligera, ya que existen diferentes tablas que son importantes a la hora de tomar este tipo de decisiones junto con análisis específicos. Por ejemplo, esta tablita de National Kid Food, de la Fundación Nacional de los Riñones, nos habla que eh, tenemos diferentes categorías de la enfermedad renal crónica. Podemos dividirlo en 1, 2, 3A, 3B, 4 o 5. Y en esta tabla se va a medir la tasa de filtración glomerular y tenemos algo muy padre que es su interpretación. Por ejemplo, estaríamos hablando que en una categoría 1 decimos que la tasa de filtración glomerular es mayor o igual a 90, se considera normal. Esto es un punto normal. Si una persona, por el contrario, tiene de tasa de filtración glomerular de 60 a 89, es ligeramente disminuido. Si una persona tiene de 45 a 59, es de ligero a moderadamente disminuido, ya aumenta. Si es de 30 a 44, entraría en la categoría de moderado a severamente disminuido. Si es de 15 a 29, es severamente disminuido. Y si es menor a 15, ya se le considera como una falla renal, ¿vale? Entonces tenemos diferentes tablas. Entonces, esto es bien importante, que nosotros nos basemos, bueno, el diagnóstico médico se debe de basar en las tasas de filtración glomerular, se debe de basar en los análisis bioquímicos y por supuesto que se puede hacer una resonancia o un ultrasonido para revisar el funcionamiento y obviamente la morfología, la anatomía de los riñones.
Ahora vámonos con la insuficiencia renal aguda. En este caso es la pérdida rápida de la capacidad de los riñones para eliminar los residuos y ayudar con el equilibrio de líquidos y electrolitos en el cuerpo, ¿vale? Encontramos diferentes causas. La enfermedad renal autoinmunitaria es de las primeras causas que nosotros encontramos. La disminución del flujo sanguíneo debido a la presión arterial muy baja también, lo cual puede resultar de quemaduras, deshidratación, hemorragias, lesiones, shock séptico, enfermedad grave o cirugía. Incluso también dentro de trastornos que pueden causar problemas de coagulación dentro de estos vasos sanguíneos a nivel renal. Entonces, realmente muchísimas causas. Hay infecciones que también pueden causar lesiones directamente al riñón, como la famosa pielonefritis aguda o una septicemia, que también llegan a ser de las principales causas de esta problemática. Complicaciones durante el embarazo, incluso el desprendimiento prematuro de placenta o una placenta previa pueden ser causas de problema renal. La obstrucción de las vías urinarias, normalmente la obstrucción es dada por litos, y también el utilizar algún tipo de drogas, como puede ser la cocaína y la heroína, también está relacionada con problemas renales. Entonces, como nosotros ya sabemos que estas causas para la insuficiencia renal aguda son más comunes de lo que nosotros creemos, pues podemos cuidarnos un poquito más. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? La sintomatología. La principal sintomatología de una insuficiencia renal aguda es melena, que es esta sangre en las heces fecales. Normalmente las heces fecales son negras, negras, negras. Eso hace referencia a que hay sangre en esa heces fecal y es una sangre obviamente oxidada, por eso la heces fecal es muy negra. El mal aliento y el sabor metálico en la boca es una de las características principales en uno de estos tipos de problemas de insuficiencias renales agudas. La tendencia a la formación de hematomas, muchísimos moretones, por eso es bien importante hacer revisiones frecuentes en cuanto a nuestra salud. La inapetencia, es muy común que un paciente con insuficiencia renal aguda deje de comer, que para nosotros a nivel nutricional es algo que tenemos que considerar bastante. Fatiga, normalmente estos pacientes refieren mucha fatiga crónica, dolor al estar acostados o dolor que empeora cuando el paciente está acostado. Puede existir un problema de hipertensión arterial ocasionada por un tipo de problema renal. Sabemos que los riñones también tienen un control importantísimo en cuanto a nuestra presión arterial por diferentes mecanismos bioquímicos que encontramos en nuestro cuerpo. Micción excesiva durante toda la noche o nula durante el día. Esta es una característica súper común que podemos encontrar en estos pacientes. A nivel bioquímico, pues es importante que nosotros estemos revisando su glucosa, su hemoglobina glucosilada, si el paciente es diabético o tiene diabetes más bien, porque acuérdense que a los pacientes con diabetes ya no les podemos decir diabético, tenemos que decir paciente con diabetes. Se debemos de revisar su BUN, su creatinina, sus electrolitos séricos, sodio, potasio, cloro, calcio. Hay análisis bioquímicos más específicos para estos pacientes, como puede ser la recolección de la orina de 24 horas, hay que medir la proteinuria, hay que medir los lípidos, hacer un perfil lipídico completo para revisar cómo está el paciente, revisar su hematocrito, su hemoglobina, su albúmina. En general, es algo que tenemos que estar revisando con los pacientes renales. Yo me atrevería a decir que sus análisis bioquímicos es lo más importante porque cuando los riñones empiezan a fallar es muy común y es más, más normal que empiecen a fallar algunas otras cosas. No es lo adecuado, pero es muy común en consulta encontrar un paciente renal que tenga desequilibrado alguna otra cosa, ¿vale? En cuanto a la parte clínica, ¿qué es lo que debo de revisar de mi paciente? Debo de revisar sus antecedentes heredofamiliares,
sus antecedentes personales patológicos, su diagnóstico médico, si ya llega con algún diagnóstico médico, su tasa de filtración glomerular, de acuerdo a la tablita que les di, su valoración global subjetiva, qué medicamentos está utilizando el paciente, si está teniendo una suplementación a nivel nutricional, porque es muy común que exista una pérdida de músculo impresionante en un paciente renal. Las comorbilidades que puede tener este paciente, podemos hablar que un paciente renal puede tener a la vez diabetes mellitus, o tal vez el paciente renal también tiene cáncer o tenga VIH, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares. Es muy común que un paciente renal presente anemias, gastroparesias o neuropatías periféricas. Entonces, es bien importante en todos los pacientes, pero en un paciente renal, una buena historia clínica nos va a ayudar a poder darnos cuenta qué es lo que necesita a nivel nutricional, que yo complemente, que yo suplemente para tener una buena nutrición. En la parte dietética, ya entrando un poquito más a este tema, pues debemos de ver la vía de alimentación. Si vamos a tener una alimentación enteral parenteral, depende de pues todo lo pasado que platicábamos del paciente, realizar un buen recordatorio de 24 horas, donde yo le pregunto a mi paciente todo lo que consume durante 24 horas para saber exactamente cantidades, para saber exactamente alimentos que frecuenta y saber sus hábitos a nivel nutricional. Hay que evaluar en este punto dietético tanto consumo de alimentos con gran cantidad de colesterol, que su consumo de fibra sea adecuado, porque para el paciente renal algo que tenemos que considerar desde el punto de vista nutricional es una buena cantidad de fibra, porque la fibra nos va a mantener vivos a nuestros probióticos y los probióticos están relacionados con una buena salud general, pero en un paciente renal les ayuda muchísimo. Hay muchas evidencias y muchos estudios clínicos que la suplementación de probióticos en un paciente renal se ve bastante la mejoría y evita mucho que esta pérdida de la función renal sea tan rápida como en el caso de algunos pacientes que prácticamente se descuidan. También hay que saber la distribución en el consumo de los macronutrientes, eso también es importante. Ahora, diagnóstico nutricional, ¿cuáles son los problemas nutricios más comunes en estos pacientes? Primero, lo conductual o ambiental. Esto es con lo que tenemos que empezar con todos los pacientes. ¿Por qué? Porque la falta de conocimiento sobre la alimentación y estos conceptos básicos de nutrición es algo que debemos de tener con nuestro paciente. La educación nutricional en un paciente renal va a alargar su tiempo de vida si obviamente hace caso a estas recomendaciones. Las creencias sobre la alimentación, eso también tenemos que revisarlo. Hay muchas creencias que pueden ir variando de acuerdo a la cultura, a la religión, al lugar en donde vive el paciente. ¿Qué tanto se apega este paciente o se adhiere a nuestro tratamiento nutricional? Porque es muy común que cuando le damos un tratamiento a un paciente renal, como están acostumbrados a comer tan mal y a descuidarse tanto, pues generan muchas problemáticas. Si el paciente tiene inactividad física, es uno de los valores que tenemos que considerar. Su inadecuada selección de alimentos, porque a veces podemos dar una indicación, pero tal vez el paciente no tiene tan claro qué alimento utilizar o qué alimento consumir. La falta de interés sobre el cuidado personal es algo que es de lo más frecuente en un paciente renal y que también se debe de trabajar con una ayuda multidisciplinaria, con un psicólogo o un psiquiatra, depende del tema, para que este paciente pueda tener una adherencia específica al tratamiento. Falta de capacidad para preparar alimentos o comidas. Bueno, aquí involucra mucho el tiempo. A veces son pacientes que sí tienen cuidadores, a veces son pacientes que todavía se valen por sí mismos, pero que son flojos o que son descuidados. Entonces, ese es uno de los puntos a considerar y que también se deben de trabajar. En la parte clínica y de funcionamiento, debemos de revisar si hay dificultad del paciente para poder consumir algún alimento, para poder tragar el alimento o dificultad para masticar, sobre todo en pacientes adultos mayores. Es donde tenemos que revisar si existe este tipo de problemática para poder ajustar su plan de alimentación a una dieta puré, por ejemplo,
o a una dieta líquida, a una dieta blanda, depende de lo que necesite el paciente. Los valores de pruebas de laboratorio relacionados con la nutrición y este problema renal sería BUN, hemoglobina, colesterol, glucosa, potasio, sodio, calcio, magnesio, fósforo también es importante. Objetivos del tratamiento dietético a nivel nutricional que tenemos que considerar. Primero, mantener un estado nutricio adecuado. Un paciente renal, al igual que un paciente con diabetes, lo que más va a perder es músculo. Y perder músculo no es algo saludable. La mayoría de los pacientes que tienen una enfermedad crónica se complican por una pérdida de músculo a futuro o sus muertes llegan a ser por una desnutrición crónica. ¿Vale? Entonces hay que tener en consideración eso. Prevenir o tratar la desnutrición, ya lo dijimos. Prevenir o tratar desórdenes electrolíticos, también es algo que tenemos que considerar, pero no hay que exagerar. Si el paciente tiene una buena hidratación, yo no tengo que meter electrolitos. ¿Por qué? Porque si ya hay una falla renal, si ya existe un problema agudo o crónico, voy a exacerbar ese problema. Por eso es bien importante que siempre en un diagnóstico nutricional o más bien una evaluación nutricional, el paciente debe de llegar con sus análisis de electrolitos séricos para que yo sepa exactamente a nivel sanguíneo qué es lo que tiene mi paciente. Hay que evitar la depresión de las reservas corporales del paciente. ¿A qué se refiere? Normalmente estos pacientes pierden mucha cantidad de grasa, mucha cantidad de músculo y es por eso que se ven demacrados, que se ven cansados, porque empiezan a utilizar, a hacer un proceso catabólico en su cuerpo. Y hay que minimizar el efecto de otras enfermedades. Como es un paciente que a nivel fisiológico ya tiene problemática, su sistema inmunológico va a estar disminuido. Eso es algo que tiro por viaje llega a darse. Por eso es bien importante que yo utilice dentro de mi plan de alimentación alimentos que puedan reforzar el sistema inmunológico de mi paciente. Ahora, en la parte de ingestión, debo de tener un aumento del gasto energético. ¿Por qué? Porque el propio proceso de enfermedad genera un desgaste calórico. Si yo a eso le sumo que mi paciente no está comiendo bien, si a eso yo le sumo que los alimentos que consume son de bajo valor nutricional, o que tal vez por dolor o por miedo de no saber qué comer está dejando de consumir, voy a tener un proceso catabólico. Ahora, la ingestión en estos pacientes tiene dos vertientes muy claras. O es insuficiente o es excesiva. Tanto en la parte de hidratos de carbono, tanto en la parte de lípidos o de proteínas. Es ahí o es por eso que se tiene que hacer un cálculo nutricional por un experto, donde ya revisamos esos valores que debe de tener para poder cumplir con todas estas características. Hay que revisar también si existe una ingestión de fluidos excesiva o de líquidos. Normalmente un paciente renal ya viene con una indicación médica donde le dice lo permitido de líquidos que este paciente puede consumir. Y aquí es donde la parte nutricional se torna importantísima. Pueden ser solo líquidos o se pone más complejo cuando la indicación médica dice que el paciente debe de consumir, no sé, un ejemplo, 500 mililitros de líquidos al día junto con alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que los líquidos también se van a contemplar de los alimentos que ese paciente consume. Normalmente esto pasa cuando un paciente renal ya está súper grave, ya está a punto en una etapa 4 donde ya va a pasar a donde ya va a pasar a diálisis o donde ya tiene un problema más grave. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Se contabilizan los líquidos de ese paciente. No sé, si está consumiendo chayote, hay igual tablas específicas donde te dice el aproximado de líquidos de un chayote por peso, y entonces calculas esos 500 mililitros junto con ese alimento. Ojo, esto no es en todos los pacientes renales.
Normalmente es cuando el paciente ya está muy edematizado, ya no puede eliminar esos líquidos. Entonces son cositas que yo tengo que considerar. Selección inadecuada de hidratos de carbono. A la mayoría de los pacientes con problemas renales vienen o llegan ya a ese punto de esta enfermedad. Muchos ya vimos que es más por problemas infecciosos, pero también hay muchos casos donde es dejadez. Entonces, esos pacientes, normalmente los pacientes que es dejadez, llegan a tener muy mala selección de hidratos de carbono y es ahí donde entra muy clara la parte nutricional que nosotros debemos de hacer. Que tengan un buen consumo de fibra, que puedan tener unos buenos requerimientos de proteína, porque ojo, normalmente se asocia el problema renal con una disminución de proteína impresionante, pero aquí depende mucho la etapa. Hay etapas, sobre todo las etapas iniciales, donde se considera una proteína o una cantidad de proteína un poco más alta. Ojo, no del requerimiento nutricional básico, sino del establecido en un problema renal. La ingestión adecuada de grasa, de proteína, forma parte importantísima para que nosotros no tengamos o no vivamos el caso de un paciente desnutrido. Entonces, eso es algo que tenemos que considerar. En cuanto a la energía, pues nosotros podemos utilizar la fórmula de Harris-Benedict o utilizar 35 kilocalorías por kilogramo. En este caso, 100% del gasto energético total es lo que le vamos a dar. En pacientes que tengan obesidad, se ha sugerido que incluso la pérdida de peso se considera como desnutrición, ¿vale? Porque ahí ya debemos de hacer un análisis de composición corporal para saber cómo está ese paciente. Hay que aportar un 100% del requerimiento estimado y por lo menos el 50% de proteínas deben de ser proteínas de alto valor biológico. Normalmente es de 0.3 a 0.6 gramos por kilogramos de proteína y hay que preferir guisados a base de verdura. 45% del gasto energético total debe de ser de hidratos de carbono. Fibra debe de considerarse al menos 25 gramos al día y hay que valorar si el paciente tiene diabetes o síndrome metabólico para poder hacer un ajuste en todo esto. Grasas totales, al menos el 35% del gasto energético total. Grasa saturada debe de ser menor al 7%. Colesterol debe de ser menor a 200 miligramos y hay que ajustarse de acuerdo al paciente. Si el paciente cuenta con dislipidemias, obviamente tengo que hacer un ajuste diferente. Líquidos. Normalmente son de 500 a 700 mililitros adicionales al volumen urinario, es decir, a lo que esté orinando. En caso de anuria, es decir, que el paciente no esté orinando, son 100 mililitros al día. La sal es súper importante. Se recomienda consumir al menos 6 gramos de sal al día en un paciente renal. Puede ir bajando un poquito, depende a lo que yo vaya viendo en sus análisis. En hipertensión arterial existe alguna evidencia que el consumo de menos de 2 gramos de sal al día resulta benéfico, entonces va dependiendo mucho, ¿sale? Esta recomendación de 6 gramos de sal, a mí en lo personal en consulta no la aplico tanto. No las marcan algunas guías de referencia, pero yo normalmente manejo 5 gramos como mi máximo y de ahí hacia abajo, pero les repito, esto va a depender de cada paciente. Recomendaciones: disminuir el consumo de sodio, no utilizar sal en preparaciones de alimentos, evitar todos aquellos alimentos embutidos, enlatados, bebidas carbonatadas, frituras, botanas que puedan generar algún tipo de exceso de sodio. No utilizar sustitutos de sal porque llegan a tener gran cantidad de potasio y normalmente los pacientes renales tienen grandes cantidades de potasio en sangre. Utilizar hierbas aromáticas y especias para poder sazonar los alimentos. Hay que evitar el consumo de aditivos como el fósforo en alimentos industrializados, que yo en general se los prohíbo a mis pacientes renales. Consumir hielito en trozos o frutas congeladas para disminuir la sensación de sed, sobre todo cuando el paciente tiene una restricción de líquidos, les ayuda mucho utilizar o comer cosas frías para disminuir esa sensación de sed. Alimentos. Vamos a hablar un poco acerca de alimentos recomendados y alimentos poco recomendados. En el caso de los alimentos recomendados, vamos a encontrar las frutas, verduras bajas en sodio y potasio, así como cereales bajos en sodio o aceites vegetales.
Poco recomendados, frutas y verduras altas en sodio y potasio, leguminosas, lácteos y semillas oleaginosas también llegan a ser poco recomendadas. Entonces, estas son las recomendaciones nutricionales en cuanto a paciente renal. También ya les di las recomendaciones nutricionales en cuanto a paciente con diabetes. Y hablamos justo hoy de esta diferencia entre insuficiencia renal crónica, aguda. Les voy a dejar algunas actividades para que puedan reforzar lo que vimos el día de hoy, también algunas tareas y algunos materiales de lectura para que justamente podamos complementarlo. Estoy pendiente si tienen alguna duda. Recuerden que pueden contactarse con nosotros a través de la plataforma y si tienen una duda más específica, lo pueden hacer por una llamada a servicios escolares. Cuídense mucho, que estén muy bien. Mi nombre es Ivonne y nos vemos en la próxima.